Yo me voy a referir al muy terrenal tema del diagnóstico clínico como una de las responsabilidades primarias de los médicos. Y pues le puse el artificio del diagnóstico. Ustedes ya oyeron en ponencias anteriores un poco argumentos para pensar lo artificioso del diagnóstico. Pero un poco también porque pues mucho se ha hablado del arte del diagnóstico, hay muchos documentos, este es uno de los clásicos tal vez, que se refiere al arte del diagnóstico. Yo me voy a referir al artificio del diagnóstico. Finalmente el arte también tiene mucho de artificio. No voy a entrar en la discusión de los límites de lo artificial porque ahí sí me comen todos los filósofos que están por acá. Más bien voy a tratar de ilustrar la tesis, tal vez demasiado obvia, de que el diagnóstico es un artificio para poder tomar decisiones clínicas. Y me refiero a artificio como algo que es hecho por el ser humano y no que tiene una naturaleza propia. La palabra diagnóstico, la etimología ustedes la conocen porque nos la enseñan desde la escuela, pero tal vez una de las características es que finalmente es una expresión sumaria del estado del paciente. Alguien dice que es ponerle nombre de enfermedad a los sufrimientos del paciente. Pero también se dice que la enfermedad no existe sin el enfermo, no es más que un constructo artificioso, que eso es lo que yo voy a tratar de argumentar. Y hoy los médicos tenemos muchas responsabilidades diagnósticas adicionales a más del diagnóstico nosológico, que es al que yo voy a hacer referencia, pero también tenemos que hacer diagnóstico de las necesidades del paciente, que a veces él mismo no se ha percatado, cuáles son sus expectativas, qué espera el paciente de mí, si lo que espera es razonable, ¿por qué no cumplirlo? Si lo que espera es excesivo, de una vez acotarlo. También tengo que diagnosticar qué tan capaces de contender con su enfermedad, sobre todo en el terreno de las enfermedades crónicas, y qué tan competentes para participar en las decisiones que le corresponden. Ya también un poco se mencionó, el diagnóstico es un reto intelectual fascinante, se asemeja a la investigación policíaca de las más clásicas novelas de detectives en el que el médico es el que finalmente descubre al culpable. Y estamos reconsiderando algunas afirmaciones que nos han acompañado durante muchos años, que la enfermedad tiene una causa, que esta causa produce un daño, que el daño se expresa en síntomas y signos y que esto requiere un tratamiento. Las cosas han cambiado un poco porque ya sabemos que las enfermedades no tienen una causa, sino tienen muchas, que el daño es muy variable según cada paciente, hasta con los mismos agentes etiológicos, la expresión, la respuesta de cada paciente también es muy diferente. Luego, el tratamiento tampoco está predeterminado y la respuesta que va a haber al tratamiento también es a veces impredecible. Sobre todo bajo la perspectiva del modelo microbiológico, se pensó que la medicina era una disciplina de 3 columnas, que bastaba saber cómo se llama la enfermedad, y ese nombre tenía que estar en un catálogo, como el que se presentó hace un rato del DSM. ¿Cómo se llama la enfermedad? Si no está en el catálogo, la enfermedad no existe, usted no tiene nada. Luego, ¿qué la causa en el modelo microbiológico? ¿Qué bicho la produce?
qué bicho la produce. También es un bicho de un catálogo. No se puede andar inventando bichos o descubriendo bichos para cada paciente. Y luego, ¿cómo se mata este bicho? ¿Cómo se combate la causa? Un abordaje es, pues ni siquiera tener un diagnóstico preciso, sino basta alcanzar esto que se llama umbral terapéutico, la probabilidad de la enfermedad que me permite tomar una decisión terapéutica. Y todavía mejor expresado, la probabilidad de la enfermedad contra el beneficio-riesgo. Si el tratamiento tiene poco riesgo y tiene mucho beneficio, pues no necesito una mayor probabilidad de la enfermedad para tomar una decisión terapéutica. Buena parte del diagnóstico se sustenta en una analogía, en una comparación entre lo que el paciente efectivamente tiene, que se llama padecimiento, que es un concepto práctico y que a veces consta de varias enfermedades, pedazos de algunas enfermedades o simplemente no corresponde a ninguna, no encaja, contrastarlo con lo que dicen los libros o si no, con el esquema mental que uno tiene de la enfermedad. Y ahí, por analogía, por comparación de lo que el paciente tiene contra lo que dicen los libros o lo que me dice mi script mental, yo hago un diagnóstico. Y hay otras estrategias, por ejemplo, la exhaustiva, en que al paciente se le explora de arriba abajo, se le hacen todos los estudios disponibles y desde luego que en ese mar de información ahí tiene que estar el diagnóstico, nada más es pelarlo, quitarle todo lo que sobra. Y otras algorítmicas, secuenciales, no son todas las que hay, pero hay varias estrategias. Tenemos un problema como clínicos en que nuestra capacidad de observación, de identificación de signos o de síntomas no es tan consistente. Una manera es medir la concordancia interobservador. Mientras más se acerca la unidad, hay más concordancia. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, decir si hay un cuarto ruido cardíaco o no, pues tiene un coeficiente de concordancia relativamente bajo. Por ejemplo, si hay palestesia normal o disminuida, si existe o no una parálisis facial, algo tan evidente, tampoco alcanza una concordancia. Si el pulso tibial posterior existe, 3 médicos contra 84 casos, 0.6 de concordancia, e interpretando los estudios complementarios tampoco se tiene una concordancia total. Partimos de ese problema en que no hay mucha consistencia entre nuestros datos clínicos. Y el diagnóstico se ha fundamentado no siempre en un razonamiento como propone o ilustra el escrito que acaban ustedes de escuchar, sino pues algunos tips que se expresan en forma de aforismos y que creo que tienen su valor. Uno de ellos es el de no hay enfermedades sino enfermos, que es el que se ajusta un poco más a la tesis que yo estoy manejando. Es de buena clínica agrupar todos los síntomas en un solo diagnóstico. Esta receta que nos daban en las sesiones anatomoclínicas, pero viene el reconocimiento de la comorbilidad, de que los pacientes habitualmente no tienen una sola enfermedad, sino tienen varias simultáneas, y entonces dice, se puede ser cacarizo y andar en taxi. Y esta frase que la dejó un residente en el pizarrón después de asistir a una discusión de un caso, ¿no? El
pensamiento epidemiológico, estadístico. Cuando escuches galopar, piensa en caballos, no en cebras, a menos que estés en África, ahí sí estás autorizado. Las enfermedades comunes son verdaderamente frecuentes. Este es un aforismo de Perogrullo. Si tienes un hueco en tu vida, llénalo de amor. Si tienes un hueco en tu diagnóstico, llénalo de amibas. Escucha al paciente, frecuentemente sabe lo que siente. Y en medicina, como en amor, no hay absolutos. No digas siempre ni nunca. En todo caso, el diagnóstico tiene, pues, por lo menos 4 funciones. Una función taxonómica que permite clasificar a los pacientes en ciertos casilleros en base a las características que tienen en común con otros pacientes y soslayando o despreciando las diferencias. Tú entras dentro de la categoría de los diabéticos. Lo demás que tienes, no. Otra es una función explicativa. A partir del diagnóstico yo puedo explicarme a mí mismo qué es lo que le está pasando a este paciente, qué le pasó para llegar acá. Le puedo explicar al propio paciente, le puedo explicar a la familia, a un colega, a mis alumnos, etcétera. Una función referencial o denotativa, que este es el sumario del estado del paciente, el poderle decir a un colega, te voy a mandar un lupus, y no le tengo que decir una mujer joven con eritema en alas de mariposa, que se le cae el cabello, que tiene fiebre, que le duelen las articulaciones. No, ahí te va un lupus. Y sobre todo una función ejecutiva, porque a partir del diagnóstico uno puede tomar decisiones. Para eso sirve fundamentalmente el diagnóstico en términos de la clínica cotidiana. Ya hay un par de heurísticos que nos sesgan en el diagnóstico. Uno es de anclaje y ajuste, que es la estimación temprana de la probabilidad con los primeros datos. Nos ponemos los lentes y ya no vemos otra cosa más que ese diagnóstico, que nos acomodamos con los primeros datos, y a pesar de que se van acumulando evidencias en contra, las vamos racionalizando y vamos diciendo, dando explicaciones que se ajusten pues a este diagnóstico inicial. Y el otro es el heurístico de simplificación, en que pues uno se basa solo en datos y los demás los desprecia, solo en ciertos datos. Aquí está un poco ilustrado en que el paciente tiene todos estos síntomas o signos, pero tiene estos otros a los que no les hago caso porque no encajan dentro de mi preconcepción diagnóstica. Cuando uno dice diabetes, ese es el diagnóstico, dice diabetes, estoy usando el ejemplo porque se presta a una ilustración mayor. Cuando uno dice diabetes, en una medicina de vademecum, lo que hay que ir a buscar es antidiabéticos. Hay esa categoría. Bueno, si un paciente tiene fatiga, ustedes pueden buscar antifatigantes. También existe. Bueno, tiene diabetes, antidiabéticos. Entonces uno dice, tengo que escoger cuál de estos le voy a dar a mi paciente diabético. El que más me suene, el que mejor hayan promovido, el que más me convenza, el que tenga evidencias. Pero uno tiene que avanzar en esta individuación y por lo menos saber que es una diabetes mellitus tipo 2, porque si fuese una diabetes mellitus tipo 1, pues tendría un manejo completamente diferente. Y luego, este diabético tipo 2 puede ser reciente o antiguo. Si es reciente, uno supone que todavía tiene reserva pancreática, que a lo mejor todavía no tiene secuelas, etcétera. Si está compensado o descompensado, porque eso me genera una estrategia terapéutica diferente. Si está complicada o no, si está infectado, si tiene secuelas.
Comórbidas, si tiene enfermedades asociadas, los diabéticos siempre tienen o casi siempre tienen, por lo menos hipertensión, obesidad, etcétera. Si es obeso o no es obeso, porque eso me va a generar una estrategia distinta. Si sabe leer y escribir, porque si no, ¿cómo? Tengo que buscar una estrategia diferente para adiestrarlo. Si es disciplinado o es indisciplinado, eso me gustaría saberlo para ver qué tanto puedo confiar en la adherencia terapéutica o el apego terapéutico. Si es pobre o rico, porque algunos manejos son especialmente costosos. Si es joven o viejo, porque el viejo tiene una forma diferente, un riesgo mayor de hipoglucemia, una menor percepción de algunos de los síntomas. Entonces, el diagnóstico tiene que irse depurando, no basta decir diabetes, por eso, en parte, es esto de que es el artificio del diagnóstico, porque el diagnóstico, en todo caso, el que me sirve, es lo que le llaman diagnóstico integral, aunque la palabra está un tanto desgastada. Pero yo tengo que saber qué tan severa es la enfermedad, hay diabetitas y diabetotas, qué tan antigua, qué capacidad tiene el paciente para contender con la enfermedad, qué capacidad económica, si está asegurado o no está asegurado, si tiene redes sociales de apoyo, qué tal le funcionan los órganos no necesariamente involucrados en el problema. Puedo hacer una estimación farmacogenómica de su respuesta, puede responder a este tratamiento o puede desarrollar efectos colaterales, qué tanta tolerancia tiene, qué tanto apego, qué tanta disciplina, cómo se alimenta, qué otras enfermedades se asocian. Entonces, por eso concluyo, ciertamente el diagnóstico es un camino, es una etapa artificiosamente creada para poder a partir de ahí tomar algunas decisiones, pero no basta el enunciado de la enfermedad. Eso es a lo que me quiero referir. Les agradezco mucho su atención.